El gobierno de la tarde. De nuestro país, en lo musical, en lo televisivo, incluso hasta en lo cinematográfico, porque ellos inspiraron una generación que más adelante sería la que terminaría entrando, llegando al tema del cine. Nueva York acude que a la figura de Luisito Martí y de Balbuena Bueno, esencialmente. se puede decir que Nueva York impulsó el cine dominicano en la escala comercial. ¿Y cuál es la espina dorsal de ese gran éxito de Ángel Muñiz? Un abrazo para Ángel, donde quiera que se encuentre, que sé que está trabajando duro ahora en otro de sus emprendimientos. Su espina dorsal es un personaje de Luisito. Exactamente. Un personaje de esa generación de personajes interminables, donde yo siempre y he Anthony dicho, era un personaje. pero claro, Sí. él mismo Él era un personaje. era fuente de un anecdotario que no se acababa prácticamente. No. Y que le permitía, junto a una guitarra y un acompañamiento casi siempre módico, Y ahí su hacerle casa. la noche a cualquiera. Es bien triste, ¿no? Ahí entra lo que siempre hemos llamado legado, que es aquello que sobrevive al individuo, que no necesariamente es tangible en cuanto a su peso material o en cuanto a su volumen, pero sí ciertamente que la generación que es tocada por las canciones de Anthony desde su etapa siendo jovencito, cuando llega al país desde el interior, junto a Johnny Ventura, en su condición de cantante solista, hay que decir que de los más exitosos en esa fase del arte, el cantante solista, el baladista dominicano, donde tuvimos muchos, pero no todo el mismo nivel de éxito, y que como dijo alguien hace un ratito en mi timeline ahí en Twitter, en mi línea de tweets de las personas que seguimos, hay gente que a veces nace en el sitio equivocado. Si Antonio hubiera sido mexicano, hoy estuviera el continente entero de Juan luto. Gabriel fuera una chancla. Esa es la vida. Y murió muy joven, 68 años. Sí, apenas todavía, con tenía. 68 años. Mi padre muere a Le los faltaba 69. mucho por dar. Una gente tiene todavía muchísimo por vivir, señores. La esperanza de vida le da casi siempre un promedio de 10, 12, 13 años más al que se cuida. Quizás ahí entran otros temas de salud y de cuidado. Óyeme, los cuentos sobre Anthony abarcan, además de su música, sus vivencias, hasta el tema ese de la prolífica paternidad que tuvo. Y bueno, ojalá que... Pero como él mismo decía, pero los dejen hacer. Exactamente. Esa era su forma de ver la vida. Cuando le decían algo, porque tiene muchos hijos, ¿cuántos hijos en específico tiene Anthony Ríos? Se contaba más de Más de 3 30. docenas. Más de 30. Bueno, imagínate. Más de 30. Cuando se inició el conteo, hace poco más de 10 años, que fue la última vez que lo vi hablando de eso, él hablaba de que tenía más de 3 docenas de muchachos y lo decía así claramente y se reía y decía de manera jocosa, pero los dejé nacer y todos son míos, o sea, tomándolo inclusive de una forma agradable, de una forma jocosa, porque en República Dominicana hay muchos temas de tabú respecto de las familias que son súper numerosas y además cuando los hijos no pertenecen a un mismo núcleo familiar. Froilán Antonio Sí. Jiménez. Ese era su nombre civil. Alias Anthony Ríos. Creo que ni él respondía a ese nombre. Y bueno, finalmente, yo sé que en la tarde vamos a tener mucho de Anthony como se lo merece. Quizás incluso más adelante hasta con la participación del público. Tercer tema y vamos probablemente como dice la gente, al bollo. Sí, estamos sobre el tiempo. Eso es normal cuando yo hablo. Eso es normal. Vamos entonces, Francis, y venimos con más. El gobierno de la tarde. Pasamos al gobierno de la tarde, son las 3:25. Hoy pasamos por el lamentable momento de dar la noticia de la muerte de Anthony Ríos, un artista excepcional dominicano que siempre llevó la patria de frente en alto, dueño de grandes y decenas de éxitos originales suyos que los convirtió en himnos y una persona que fue el cupido de muchas familias. Hoy Anthony Ríos se despide de la vida terrenal, pasa a los brazos del Señor para los que son católicos y creyentes, pasa a otro plano para los que no lo son, pero se despide Anthony Ríos hoy de su cuerpo. Qué pena. Anthony era como un juglar, el típico juglar de la Edad Media era Anthony Ríos. El hombre hedonista que vivió de la canción, del arte, el artista que arriesgaba el juicio, que participaba de la aventura, un ser impredecible además, con mucha sensibilidad, en fin. Vivió como quiso, porque esa era su elección de vida y además produjo su arte, porque
construyó mucha obra de teatro, obra perecedera, imperecedera, hizo mucha vida práctica, fue un hombre de muy buen apetito, era un excelente cocinero, Sí, participaba, amante de la gastronomía. sí, No solamente tenía mucho conocimiento, sino que la practicaba. así es, cocinaba muy bien y en su casa de Villa Altagracia sus visitantes sabían de eso, los Pero amigos. Andrés, además era una delicia encontrarse con él en el supermercado porque era un showman. Cuando tú lo veías arrastrando aquel carrito y todo lo ponía por mucho y se reía y te decía para qué, en qué lo iba a utilizar, Anthony, pero y todo eso, tú sabes, viviendo la vida. Yo creo que tal como tú decías hace un momento, Anthony Ríos supo vivir el tiempo que Dios le dio en este planeta. 68 años de edad, murió joven. Joven. Todavía le quedaba mucho por dar tal vez, sin embargo, la condición física de su cuerpo entendió que su tiempo, su permanencia ya se había agotado. Su reloj de arena dejó caer el último grano. En el día de hoy, 4 de marzo, se fue nuestro Anthony Ríos. Canciones como Si usted supiera, Amada amante, Una noche no es suficiente, Si un día te sientes sola, Yolanda y todos esos éxitos que ustedes y nosotros conocemos, quedan ahí perennes para que quien quiera recordar a Anthony Ríos lo haga a través de su música. Una pena, el país ha perdido un gran artista. Así es. El arte y la cultura están de luto, Andrés José Luis, durante el día de hoy. El país sigue, cada vez que decimos que el día que usted fallece, el mundo va a continuar, pues realmente lo decimos de una manera literal. En República Dominicana las cosas no dejan de suceder. Hoy el conductor del accidente en el que murieron 5 personas y resultaron 55 heridos en la carretera Jarabacoa-La Vega, ya se ha confirmado que iba a alta velocidad. Con toda esa gente. Así es. El presidente del equipo de Sporting Football Club identificó hoy a 5 de los jugadores fallecidos anoche en el accidente que sufrió la guagua en la que viajaban desde Jarabacoa hasta Maimón, donde otras 55 personas resultaron heridas. Algunas de ellas están de gravedad. El señor informó a Miscar que entre los occisos había un fanático y que los demás eran jugadores, que ya se saben los nombres de estos muertos y que se están realizando las diligencias con las autoridades de salud y el Ministerio Público para que entreguen los cadáveres. Ha trascendido el detalle, no sé si confirmado por las autoridades, de que cuando perdió el control del autobús, el chofer eyectó, se tiró. Y el vehículo continuó solo. El tigre se tiró. Sí. Wow. Y está vivo. Sí, tiene una fractura en la quijada solamente. Bueno, y no solamente, eso es bastante ya. Pero luego de eso va a enfrentar una acción judicial. Y atención, no estoy exigiendo que tenía que morirse. No estoy exigiendo que tenía que matarse. No estoy exigiendo que tuviera la lista fatal. Ni que el capitán lo mínimo que le exijo es saber y ojalá un peritaje pueda pasar balance real sobre esto. Es saber si él estuvo hasta donde las capacidades humanas lo permiten, haciendo lo correcto como conductor. Exactamente, porque ese es su papel como conductor, hasta el final tratar de que el accidente tenga las menores consecuencias. Una vez hubo un presidente mexicano, muy malo por cierto, creo que fue López Portillo, no recuerdo, que dijo en uno de los discursos al final de su mandato, que él era el capitán del barco, pero él no era el culpable de la tormenta. Ajá. Usted entonces puede evadir la tormenta, usted puede maniobrar para que el daño sea menor. Entonces, sí, claro que el capitán del barco tiene responsabilidad. Y mucha. Entonces, con eso sería interesante, insisto, ojalá las condiciones técnicas lo permitan. Todas esas carreteras de montaña en nuestro país, todo el mundo sabe que venir de bajada, ¿verdad? Es siempre una experiencia que tiene graves riesgos. Y donde todo el que ha conducido, sobre todo en horas de la noche, bajando de Jarabacoa, Constanza, cualquier sitio montañoso en nuestro país, usted baja con mucho cuidado, con el pie prácticamente sobre el freno siempre. Usted se mantiene desacelerando, usted se mantiene pisando el freno y soltándolo, nunca manteniendo grandes velocidades, ni mucho menos grandes acelerones, porque hay un elemento que es similar en todas las carreteras de montaña y son las curvas. Las curvas no están en la carretera porque se ven bonitas, ni son una decoración. Curva quiere decir desnivel. Bueno. Se tiene que evadir un desnivel o se tiene que
buscar la forma de llegar a un nivel superior o inferior, y no puede hacerse en una línea recta porque tendría un desequilibrio demasiado, una pendiente demasiado grande. Aquí hay algo en este caso, y es el número de pasajeros que iba en ese minibús. Si lo arrojamos en contra del informe que se señala de que iba a muchas velocidades, porque se habla de que iban como 50 personas en el minibús. Bueno, Y no puede ser que una persona manejando un minibús lleve 50 personas y vaya a velocidades altas. En un minibús, 50 personas. Yo no Bueno, entiendo. digamos que 60, Y Andrés. dijeron más. Porque si son 55 heridos, 5 muertos, bueno, el Claro. chofer está dentro de los 55. Estamos hablando de un minibús de 60 sí, personas. es uno de los grandes, un minibús de eso. No, el que yo vi no era grande, por eso es que el estoy que haciendo. se ve accidentado no ¿No era grande? El que yo vi. Bueno, peor, el mini- peor no, porque no era una todavía. guagua grande, no era un minibús. De 60 pasajeros ya Yo no es un realmente no minibús. sé. Minibús es hasta 30. Claro. De Se 60 llama ya autobús. es un autobús. Claro. Un autobús, pero dice minibús. Y además lo que se ve en el accidente, tal vez uno está viendo mal, pero si es un minibús, no puede tener 60 personas. Y si tiene 60 personas, supongamos que haya un exceso, como este señor va a la velocidad que señalan. Con más razón todavía Sí, para ser claro, para sí. ser precautorio. Es increíble, pero de esta falta de tino, digámoslo de esa manera, hay un saldo sumamente lamentable. 5 familias han perdido uno de sus miembros y hay 55 más que tienen a sus familiares heridos. Muchos de ellos están en situación delicada. Hay que esperar que avancen las horas para determinar si algunos de los que están en condición grave van a pasar a las estadísticas fatales o ojalá y que todos tengan la posibilidad de salir de la mejor forma posible y que si hay algún tipo de responsabilidad personal en todo esto, pues que las autoridades actúen y que se dé algún tipo de ejemplo. Esta no es la primera vez que esto sucede. Recuerden lo que pasó también en la autopista Duarte, recuerden lo que pasó en Higüey no hace mucho, que precisamente porque las compañías de autobús no controlan en muchas ocasiones la velocidad a la que manejan sus choferes. Bueno, pues cuando se da un exabrupto de esta manera, terminan varias familias laceradas por víctimas fatales o víctimas casuales, como son los heridos. Y esto es muy lamentable. Hoy llegó Guaidó a Venezuela. Esto había generado una expectativa desde hace varios días. Él estaba en una gira por diferentes países, fue a Ecuador, a Argentina, Argentina, a Brasil. Exactamente. Y lo que se esperaba era que no pudiera entrar a Venezuela, porque había, o hay todavía, una orden de apresamiento en su contra y ya Diosdado Cabello había dicho a través de algunos medios que no iba a poder entrar a territorio venezolano. Pues sabemos que Guaidó aterrizó hace algunas horas en territorio venezolano, que desde Estados Hizo Unidos... un meeting incluso ya. Sí, participó de una manifestación gigantesca. había llamado ayer a la concentración de las masas hoy y mañana, justamente para recibirlo, y aparentemente todo se ha dado de la forma como se planificó, a pesar de que algunos líderes, entre comillas, de Venezuela habían dicho que no iba a poder entrar. Bueno, Diosdado Cabello lo amenazó directamente desde el programa de televisión que dirige. Y dijo que lo estábamos esperando con no sé cuántos oficiales y no sé cuántos de tanto. Dio un ditarambo típico de los de él. Es interesante esto lo que significa sobre todo para la imagen del régimen. Sí. En materia del control. Para la llegada de Guaidó a Venezuela se Dicen reunieron los embajadores de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Perú, Ecuador, Estados Unidos, Alemania, España, Francia, los Países Bajos, Portugal y Rumania, quienes lo acompañaron a su llegada a Venezuela en una demostración de compromiso y de democracia, según las palabras del mismo Guaidó en su cuenta de Twitter. O sea que él, al igual que como hizo con la ayuda humanitaria, que hizo una convocatoria general, para hacerlo quizás más visible,
pues lo mismo ha hecho el día de hoy a su llegada a Venezuela. Ha movilizado las masas, ha pedido la colaboración de los representantes internacionales y de esa manera como que le ha echado un poco de agua al vino que le tenían planificado para su llegada, y hay que decir que no se ha mantenido solo en ningún momento, desde aquella autoproclamación por la que le ha merecido muchas críticas, otras alabanzas de parte y parte, pero bueno, así va la situación en Venezuela. Nosotros pensábamos, José Luis y Andrés, que para este momento tal vez eso iría un poco más avanzado. Bueno, dicen que ya Maduro firmó su renuncia, pero que no sabe dónde la guardó. No, mira, yo creo que todo va a ser un proceso. Es bueno recordar que hay que insistir en la base de sustentación de un gobierno de facto, la fuerza. Y el tema de la fuerza se ha mantenido hasta ahora bastante sólido. Si bien ha subido el número de deserciones, día a día hay un conteo, sobre todo los que en la parte fronteriza hacia Colombia cruzan, deciden desertar. Creo que el sábado fueron cientos y tantos, pero más allá de eso, hasta ahora se mantiene inamovible, y eso es clave, que tenga que esperarse una ruptura por ese lado. El alto generalato de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB, que insistimos, ese matrimonio que hasta ahora no tiene divorcio no es gratuito. La FANB administra una enorme cantidad de los 31 ministerios que componen el Estado venezolano actual. Una enorme cantidad de esos ministerios están dirigidos por militares. Pero más importante que eso, la gallina de los huevos de oro, que es PDVSA, tiene un altísimo componente en su gerencia compuesto por militares, y las compañías que abastecen de ciertas sus necesidades hace más de 3, 4 años son enteramente propiedad precisamente de los militares, y eso también es bueno recordar, es un pago directo por el tema de una fidelidad que al mismo tiempo tiene otra acusación que habrá de demostrarse en el tiempo, y es el tema relacionado al narco, a lo que supuestamente habría como componente en materia de tráfico dentro de los militares venezolanos. De manera que hay distintas formas de alguna manera de premiar esa fidelidad, y eso le sostiene como una columna al frente de su mandato a Nicolás Maduro. Hay que ver qué va a pasar. Hasta este momento se mantienen en la congregación que convocó Juan Guaidó para hoy y mañana. Todavía no se ha podido tener un desenlace positivo para el tema de la ayuda humanitaria. Se supone que siguen en ese pequeño entrampe que le extendieron las fuerzas chavistas o maduristas, tendríamos que decir en este momento, porque tal vez si Chávez fuera el presidente, la situación quizás no estaría en ese punto, aunque uno nunca sabe. Mientras Guaidó está en las calles con los representantes diplomáticos de todos los países que hemos mencionado, con los ciudadanos venezolanos que han querido acompañarle, que aparentemente son muchos, y a la espera de ver cuál va a ser la respuesta del gobierno del presidente Nicolás Maduro. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 3:43. Se ha reiniciado el proceso de entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura, que había entrado en recesión por varios minutos. Ya ha iniciado nuevamente. Bueno, la inquietud que yo tengo de la intervención del presidente Danilo Medina en su discurso famoso tiene que ver con el problema educativo. El Foro Ciudadano hace hoy un señalamiento, y yo hice un extracto porque él no lo explicó mucho, el presidente Medina, de su referencia a las modificaciones sobre la llamada ley de cualificaciones que él piensa proponer. Y en esa ley de cualificaciones, un proyecto que enviaría al Congreso Nacional, se establece reducir los programas de estudio al desarrollo de las competencias que estrictamente requiere el mercado laboral. Bueno, yo no quiero leer, como ha leído Foro Ciudadano, este extracto de la larga comparecencia del presidente en el sentido literal en el que se está expresando, porque obviamente sería una reducción asombrosa de lo que son las perspectivas de un sistema educativo, porque un sistema educativo ciertamente que debe corresponder a las necesidades del aparato productivo de un país, generar los que son encargados de administrar, de supervisar, de producir, etcétera. Y por supuesto,
contribuir a la formación de una mano de obra calificada. Pero no solo eso. La educación no debe educar para el trabajo de manera exclusiva. La educación tiene también una perspectiva humanista integral, en relación con la cual ningún sistema educativo se puede hacer indiferente. Los sistemas educativos tienen que responder a esta vertiente en el grado superior y en los grados intermedios, que tiene que ver con el perfil laboral, con las características de un sistema productivo determinado, con las necesidades específicas de mano de obra. Pero no se puede divorciar, desentender por completo de la visión humanista de la educación. Hay que enseñar, hay que producir, hay que generar un sujeto social que sea al mismo tiempo que mano de obra, que pueda desempeñarse, tener, como se dice ahora, competencias. Ahora hablamos de currículum por competencias, tener competencias específicas, pero lo que no se puede es sencillamente creer que la educación es una educación para el trabajo. No se puede educar solo para el trabajo. El ser humano es muchas cosas al mismo tiempo y por lo tanto la educación tiene que responder a las realidades que se derivan de esa misión de construir, de formar un ser humano integral que pueda disfrutar con una obra de arte, que pueda entender una sinfonía, que pueda ir al cine y ver el cine de tesis, el cine que construye arte verdadero, que pueda apreciar las cualidades de un violinista, que pueda entender lo que es una etapa de la humanidad en la que crecieron las artes, leer las tragedias griegas, leer a Shakespeare, que sea un ser integral, porque esa es la dimensión de la humanidad a la que se aspira, que el ser humano sea un ser integral. Entonces uno no sabe si esta ley de cualificaciones en realidad persigue cercenar ese aspecto humanista del sistema educativo. El presidente lo dijo solo de paso. Yo me imagino que serían unas notas marginales allí puestas para hacer referencia a otro tipo, digamos, de orientación en la que se puede engarzar un discurso sobre la función de la educación en el mundo posmoderno. Pero aún los pensadores de la posmodernidad no ven la educación exclusivamente como una etapa, un proceso para servir mano de obra al aparato productivo, porque es muy baja la calidad humana de una sociedad en la que la educación tenga exclusivamente ese misterio, esa misión. Tenemos a continuación entonces, don Andrés, que pasar necesariamente un tema que, insisto, tiene que estar en el tapete además de esa intervención del presidente, y tiene que ser otra vez volver sobre el Consejo Nacional de la Magistratura. Se iniciaron las entrevistas a los jueces de la Suprema Corte de Justicia y quiero introducir esta participación primero diciendo que en un país donde nos hemos acostumbrado a vertir acusaciones, juicios de valor muchas veces bastante ácidos, nadie debe sorprenderse cuando este mismo tipo de acción se ejecuta sobre cualquiera de los que forma parte de nuestro sistema judicial. En general, la fama del sistema judicial, sobre todo en los últimos años, yo diría que ha sufrido un retroceso y que en general hablar de la judicatura casi siempre tiene como respuesta algún tipo de señal negativa por parte de una gran parte de la masa, no necesariamente de la que conoce las intríngulis judiciales. Buena parte de la población dominicana no es, vamos a decir, la más empapada en saber distinguir los jueces de alta alcurnia o de gran rendimiento, sino que muchas veces conoce los jueces a raíz de juicios de terceros, sobre todo de comunicadores, o en su defecto cuando consume casos los cuales se televisan y terminan generando gran impacto mediático, pero y gracias lo que recientemente ocurrió con el caso muy mediatizado, y vaya que mediatizado también porque la población así lo exigía, de la niña Emily. Ese fue un caso donde
La gente pues estuvo dándole un seguimiento a todo, al proceso, a las informaciones que surgían y finalmente la sentencia, sobre todo las cosas que se cuestionaron a partir de lo que de la misma salió. Cuando toda la vida y todos los días la gente oye, a veces con razón, a veces sin razón, que los jueces no sirven, que la judicatura es esto, que la judicatura es lo otro, se acostumbra a que haya una interfase de casi siempre cuestionamiento a la judicatura. Y eso no está mal en principio, porque todos, y cuando digo todos, abarca a todos los funcionarios públicos, tienen que ser susceptibles de algún tipo de cuestionamiento. Es más, el mismo Código Procesal Penal, los mismos códigos, invierten para el caso de los funcionarios el fardo de la prueba. Es el funcionario el que tiene que probar ante acusación que es inocente de lo que se le acusa y que tiene lo que puede acaparar como patrimonio personal, es el que tiene que demostrar su origen. Por eso, en el caso de los funcionarios electos y colocados por decreto de cierta alcurnia, se exige la declaración de cuentas, la misma podría, pienso en el tiempo, ser perfeccionada, y una serie de elementos. Entonces, yo hago este cuestionamiento, y sé que es un cuestionamiento con el que no vamos a estar de acuerdo acá en cabina, y qué bueno, porque insisto, el debate fortalece las posiciones en democracia. El problema para mí no está en que se cuestione ni a la jueza a la jueza Miriam Germán, ni al juez fulano, ni al juez Perencejo, es que no se cuestione a todos. A todos. La judicatura dominicana tiene necesariamente que pasar por cuestionamientos como esos, dado los resultados que hemos tenido en los últimos años. Y eso debería incluir, ojalá le preguntaran eso a Mariano, pero José Luis, y a Franzoto. Ahí hay una interrogante. Sí. ¿Quién cuestiona? Ah, bueno, al que le toque. Pero al que le toque. ¿quién cuestiona? En este caso, pero en este caso concreto. Sí. ¿Quién está cuestionando a quién? Es decir, uno no puede indagar, ni investigar, ni penetrar en discursos. Uno sí puede analizar prácticas. Y en relación con la práctica de Miriam Germán, a mí me parece que el país tiene muchas evidencias respecto de su idoneidad. Yo nunca pondría eso en duda. Creo incluso que sea por su vida, pero por su vida, sí. No por su discurso. Que no, más allá de eso, no, porque a Miriam la gente le va a conocer por sus sentencias y por su participación en los procesos. Y por su responsabilidad. Ni siquiera por lo bonito que diga las cosas. Ahora, yo sí quiero aclarar algo. Y exijo, obviamente, me lo exijo a mí mismo, trato de exigírmelo todos los días y exigírselo a mis colegas y a quienes estén en la opinión pública. Yo pido la misma vara de medir para todo el mundo. Si Juan de los Palotes, para no poner ejemplos por nombres, se reúne con un imputado de un proceso donde va a participar, eso es importante que se cuestione. Y si hay una amistad previa, perfecto, eso se explica, no hay ningún problema. Pero eso se tiene que preguntar, porque si Franzoto, fulano, Perencejo se reúne con alguien de un caso en el cual va a tener una participación. Ah, bueno, yo me inhibo del caso, luego me desinhibo y participo, y esa persona sale en libertad. Óyeme, los cuestionamientos no pedirían espacio ni lugar. Lo que quiero decir en pocas palabras, cuando se le arroja un cubo de aquello todos los días a un cuerpo, no nos molestemos porque le salpique a alguien. No nos molestemos porque le salpique a alguien, porque ese ha sido un ejercicio consuetudinario. Cuando uno dice aquí, bueno, no todos son iguales, hay excepciones, las hay en el Congreso, las hay en la Judicatura, las puede haber en el Senado, las hay en el gremialismo, aunque uno tiene que hacer un esfuerzo en algunas, sin dudas. Lo digo por eso, ha sido un ejercicio consuetudinario el de la descalificación, muchas veces mereciéndolo, o hasta la mayoría de veces podría ser. El problema está en cómo eso atrapa a quienes entonces luego creemos que no merecen ese trato. Por eso es importante que se diga. Yo sí creo que ese cuestionamiento, y lo digo con nombre y apellido, por el tema de Víctor Díaz Rúa, específicamente, tenía que salir a la luz. Sí, pero eso no tiene nada que ver que salga, yo estoy de acuerdo. Claro. Lo que yo creo es que ahí, en ese conglomerado de jueces, hay pocos que tienen la estatura moral y la práctica de Miriam Germán. Muy pocos. Pero muy pocos. Tú encontrarás uno o dos, pero el resto son jueces instrumentales. La sociedad dominicana no nos podemos engañar. ¿Qué es lo que hemos vivido con respecto de la corrupción en este país? Hemos vivido una justicia en relación con la cual no hay ninguna duda en decir que no tiene ninguna moral para cuestionar a Miriam Germán por su práctica,
por lo que ella significa en términos de, digamos, luz en ese hemiciclo, en esas circunstancias, digamos, tan oscuras que la justicia dominicana tiene. Por Dios, uno no tiene ni siquiera que ponerse a hacer teorías alrededor de esto. Es la práctica, es lo que la vida ha dicho. Una persona que tiene todos los años del mundo en la judicatura y el señalamiento que se le hace, que puede ser correcto, ya lo ha explicado, ya lo ha asumido, no lo ha negado. Ella no ha negado, bueno, esta persona es mi amiga, yo... Bueno, pero el que ella niega es el de Díaz Rúa. El otro, que se refiere al gallero, a Winston Rizic, alias el gallero, ella no lo niega ni lo afirma. Pero tal como tú dices, pero eso Andrés, es un anónimo, esos son anónimos. Pero tal como tú dices, Andrés, aquí nosotros leemos más práctica que discurso. Y independientemente de que esto puede ser verdad, ojo, y según la información que yo tengo es verdad, y esto se va a saber más adelante porque eso apenas está comenzando. Y son informaciones que ni siquiera vienen recabadas desde aquí, como todo y como siempre. Pero independientemente de eso, la magistrada Germán, la señora Germán, tiene una alta aceptación y quizás uno no entiende si ese era el escenario para sacar estos documentos, si ese era el escenario para encrisparla de esa manera. Algo que sí yo tengo que decir es que de 12 jueces, solo 2, porque declinaron, no quieren reelegirse. Y evidentemente que lo que ha sucedido hoy con la señora Miriam Germán es una confirmación de que ella no va a estar en el cuerpo de jueces que van a conformar la Suprema Corte de Justicia en lo adelante. Ahora, el hecho, para mí que no. El hecho, porque después de esto vienen otras cosas, el hecho de que esto sea de esta manera no significa ni que ella es la mejor ni que ella es la peor. Sin embargo, sí hay un significado que uno no puede pasar por alto, Andrés y José Luis. Nuestras autoridades de justicia están tan descalificadas, ellos mismos, que aún lo que digan es verdad, la gente lo pone en duda. Pero sobre todo si lo dicen contra Miriam Germán. Porque Andrés, lo pueden decir contra cualquiera. Porque todos los días se dice contra los otros. Exactamente. Exactamente. Pero oye, todos los días los otros confirman lo que se dice sobre ellos. El Procurador General de la República puede en este país levantar la voz. A mí cuando, óyeme, lamentablemente, una jueza con el historial que ella tiene no me responde de manera satisfactoria las cosas que se le interpelan, lamentablemente también ella lo confirma. No, porque ella dijo que no era de ida y vuelta. No te olvides que ella es la que está siendo interrogada. Claro, porque le toca. Ella no... Ella dijo, si esto fuera de ida y vuelta... Yo le diría a usted... estaríamos hablando de usted. Claro. Es decir, eso tiene sentido. Y ella es el foco, porque ella ahí es lo diferente, lo distinto. Miriam Germán es ahí lo distinto. Bueno, ella y otros 2 que podríamos nosotros decir que son exactamente lo distinto, pero hay una cosa que hay que resaltar, Andrés, y escúchenme bien cuando les digo. Para mí hay 2, solamente 2. No hay más de 2 en esos 12 jueces, incluido el presidente de la Suprema. Llega Emil Chireno. Sin embargo, lo sorprendente de esto es, José Luis, Andrés, Emil, que todos quieren reelegirse en las posiciones que tienen o tenían. Y si hoy estamos encrispando a Miriam Germán, que para mí es una magistrada hasta cierto tema populista, y esto lo digo después de aquel conocimiento que ella le dio a el proceso de Odebrecht, donde ella habló de fondo y no de la parte preliminar que le tocaba y que trató prácticamente de lavarse las manos con el tema de Díaz Rúa, cuando si no hubiese sido por aquella filtración de información, pues todo el mundo sabe lo que tal vez habría pasado. Y quizás eso es lo que a ella no le ha convenido, que no lo dijera ella, que no fuera algo de una forma más transparente, porque hoy ella está en tela de juicio, aunque como dice Andrés, tal vez no se lo merezca. Sin embargo, si Miriam Germán no va a quedar, yo me pregunto si va a quedar el doctor Soto, que yo de manera personal conozco, a título personal es una bella persona, es exquisito, ahora está quemado, achicharrado en cuanto a prestigio judicial. Están quemados otros jueces de ahí. ¿Y qué va a pasar con Moscoso Segarra? Señores,
Pero es que cuando aquí se está encripando a Miriam Germán, yo espero que el tablazo que le van a dar a materia de entrevista a los que vienen detrás tiene que ser de la misma manera. A eso no le van a dar nada, a menos que no sea Cero declaración de patrimonio, cero esta propiedad. Pues yo no he visto eso con ningún otro. con ninguno. ¿Le preguntaron a Ayuso eso en No, las no. audiencias del TC? No, pero yo espero que se lo pregunten Ojalá a que los se lo pregunten a demás. Ayuso menos. Es más, ¿por yo qué creo será? que no debe ser malo porque se lo pregunten a ella. Es malo porque no se lo preguntan a todos. No, pero es malo porque en el caso de ellas se ve clara la intención. Es muy burda. Es burda, Y yo de eso quiero demasiado hablar burda. ahorita detenidamente. Muy El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 4:03. Hacemos acuse de recibo de documentos que recibimos de parte del grupo CCN, Centro Cuesta Nacional, con el documental Nace Orgullo de mi Tierra, un producto que nos ha llevado a un proyecto que nos ha llevado a recorrer el país a través de sus provincias con el objetivo de reencontrarnos y redescubrir lo que tenemos. Ser dominicano es un sentimiento, una forma de vida, es nuestra identidad, nuestra carta de presentación a donde quiera que vamos. Somos gente única, buena y debemos todos de sentirnos orgullosos de serlo. Gracias a CCN que nos envía el documento Proyecto Soy Dominicano. Gracias también a Administradora de Estancias Infantiles Salud Segura, que nos envía la invitación a la 14º Festival Patriótico Mariposas de mi Patria en honor a la mujer en los escenarios patrios, destacando a las hermanas Mirabal. Esto es el miércoles 6 de marzo del 2019 a las 10 de la mañana en el Salón Julio de Peña Valdés del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Hacemos acuse de recibo también a la Policía Nacional, que nos invita al 83, a la Misa de Acción de Gracias por motivo del 83 aniversario de la fundación de su institución. Esto es el esto es el sábado 2 de marzo, esto ya pasó, en la Catedral Primada de América. Llegó tarde la invitación y además hacemos acuse de recibo a Claro, quien nos invita al Día Internacional de la Mujer, almuerzo, conferencia con motivo de este día, que tendrá como oradora invitada a la señora Mercedes Canalda de Veras Goico, presidenta ejecutiva del Banco de Ahorro y Crédito Adopen. Esto es el próximo miércoles 6 de marzo a las 12 del mediodía en el edificio corporativo de Claro Dominicana, en la avenida John F. Kennedy, número 54. Damos la bienvenida en este momento a Emil Chireno, que se integra a la cabina, al staff. Emil venía ya, yo creo que tú nos venías oyendo en el camino porque ya tú venías caliente con el tema. No, Emil. yo venía buenas tardes primero y gracias, Yulisa. Qué bueno que estás de vuelta. Gracias. Yo venía viendo hace un ratito las entrevistas del Consejo y desmontándome aquí, estaba escuchando también el debate de ustedes que me pareció interesante. Pero yo, creo que tengo algunos comentarios que quiero compartir con el público oyente. Yo tengo el fin de semana entero dándole seguimiento a mi clásica agenda internacional, pero yo creo que es irresponsable yo hablar de que Guaidó llegó hoy a Venezuela en un vuelo comercial. Que no lo metieron preso y que ni no lo lo metieron mataron. preso. Pese a la amenaza de Diosdado. Sí, hay muchas amenazas y todo lo que tú quieras, pero es irresponsable que yo hable de eso. Cuando yo, siendo abogado en ejercicio, tengo mis reservas muy severas con lo que ocurrió ahorita en el Consejo Nacional de la Magistratura y la entrevista de la magistrada Brito. Yo no quiero repetir lo que ya ustedes venían diciendo y voy a simplemente hacer algunos aportes y acotaciones adicionales. Mira, el primero de ellos, sin yo entrar en materia de las supuestas cartas que se presentaron, es lo que supone, señores, para el ejercicio del derecho aquí, la imagen que tiene la justicia. Y no solo la imagen que tiene la justicia, sino cómo muchas veces usted, siendo funcionario judicial, se ve sometido a un escrutinio de nivel tal que puede caer en lo degradante. A mí, sin irme al fondo de lo que lanzó nuestro señor procurador a la magistrada Germán, a mí me parece que ese grado de escrutinio y para muchos incluso humillación al que muchas veces se ven sometidos funcionarios judiciales, algunos porque han cometido actos desdeñables, otros porque se presumen que lo ha cometido, es algo que tiene un efecto en todo aquel que tiene la esperanza o la idea o el sueño o la inclinación de dedicarse a la judicatura devastador. Yo me gradué de la Pucamaima hace unos años ya. Y muchos compañeros de mi profesión les encantaba la judicatura. Algunos de hecho están trabajando hoy en la judicatura.
Pero el elemento común entre todos ellos era la poca inspiración que ellos encontraban en dedicarle su vida, su esfuerzo, su sacrificio, su entereza moral a una posición o a un sistema de justicia en el que tu carácter, tu probidad, tus ideas, tu persona se puedan manchar de manera tan fácil. Y a mí me parece que la forma en que Jean Alain Rodríguez lanzó las preguntas que lanzó, leyó las cartas anónimas que leyó y condujo incluso la presentación de esa información, tenía un interés mezquino, que me parece que es evidente, de dañar la imagen de la magistrada Germán, que de nuevo, sin referirme al fondo de lo que se ha dicho, porque naturalmente uno no está en una posición de juzgar el fondo de lo que ahí se ha dicho. Ahora, uno sí está en una posición, como abogado, y como ciudadano sobre todo, porque para mí la justicia, ustedes lo saben, yo siempre he dicho que es uno de los temas principales en la agenda de desarrollo de República Dominicana. Dame un segundito. Yo te diría a ti que la forma en que eso se presentó, lo que se dijo, no solamente denota una intención que es cuestionable, en mi opinión, sino que al mismo tiempo creo que viniendo de una persona que tiene los cuestionamientos que tiene Jean Alain Rodríguez en su posición de Procurador General de la República, me genera muchísima suspicacia. Y me genera mucha suspicacia porque sin conocer el fondo del asunto, la mera opinión informada te dice que un Procurador General de la República, con todas las herramientas que le da la ley y la Constitución para perseguir las transgresiones de las leyes dominicanas, tenga una supuesta carta anónima fechada 11 de diciembre del año 2018 y sea el 1 de marzo del año 2019, en plena sesión del Consejo Nacional de la Magistratura, cuando decida, sin siquiera permitirle al acusado, de la manera más mínima, preparar una respuesta, lanzarla. Si hay un interés real de perseguir esos supuestos hechos que se le quieren imputar a la magistrada Germán, como vimos hoy, ¿por qué no se abre una investigación? Una pregunta, Emilio. ¿Por qué no se utilizaron las herramientas de la justicia para hacerlo antes? Entonces, yo lo que digo no es que está mal que se cuestione, porque cuestionar es la labor. Ahora, yo no puedo legitimar lo que hizo hoy el Procurador General de la República por la ausencia de cuestionamiento previo que hubo en los demás procesos del Consejo Nacional de la Magistratura. No lo puedo legitimar. Esa es la acidez que luego otros, cuando analizan la forma en la que se confirma o se cuestiona a los jueces en Estados Unidos, allá la aplauden. Y dicen, wow, qué bien. Le preguntan hasta si se bebió una cerveza de más cuando estaba en la universidad. Porque se la aplica no, y allá. No, el reclamo mío, igual que el tuyo, de que se le aplica a todos. Pero no porque se le aplique a ella. Pero eso no legitima lo que pasó hoy. Pero es selectiva, fue selectivo. Claro que es selectivo. Totalmente. Le preguntaron a Ayuso yo eso. insisto, Emilio, y debieron. ¿Y por qué no le preguntaron a Ayuso eso? En que quienes todos los días le echan un cubo de aquello al aparato judicial no se puede molestar cuando le salpique a alguien. Pero no es la forma, hermano. No es la forma. Y si usted tiene el interés real de perseguir un delito, persígalo. Exactamente, usted tiene la potestad. Persígalo. ¿Por qué usted no lo hace? ¿Por qué usted espera un momento de notoriedad política? ¿Será que usted quiere dañar? ¿O será que usted quiere capitalizar políticamente eso? Yo no sé. Pero a mí me cuesta creer que alguien que tenga una información tan severa, supuestamente como esa, por supuesto, siendo procurador fiscal, no haga nada. Exacto. Entonces, a mí ese tema de verdad que me dolió bastante. Y me dolió no solamente no porque yo venga aquí como el defensor de la integridad de la magistrada Germán, porque me luce que es una persona íntegra, pero yo no conozco el fondo de lo que se tiró ahí. Ahora, las formas hay que mantenerlas. Y definitivamente hoy, en esa sesión del Consejo Nacional de la Magistratura, se perdió la forma. Se perdió el respeto y la integridad de un proceso que tiene unas características de solemnidad que lamentablemente parecieran haberse prestado a una agenda política partidaria. Eso es lo más malo, ¿verdad? El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Son las 4:13. Aquí estamos hablando de las entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Emil, con lo que dijo José Luis, con lo que ha dicho Andrés L. Mateo, porque todos, en formas diferentes, coincidimos en algo. Se hizo en ese escenario con ella, pero no se ha hecho con los demás. Y nos preguntamos si a partir de ella se hará el mismo interrogatorio con los otros. Pero hay algo importante en todo esto, y es que la magistrada fue quien conoció la variación de la medida de coerción, colegiado, claro, del caso de los Odebrecht. Y además, quien, según lo que se ha evidenciado, tuvo varias reuniones con el juez que falló
la sentencia del señor El Gallero. Ella admitió su relación con Víctor Díaz Rúa y su amistad estrecha con el abogado de uno de los imputados. Y eso tampoco se le puede quitar el peso que tiene. Ahora, yo me hago solamente algunas preguntas. Todo eso hasta ahí está muy bien. ¿Se va a hacer con los demás? Vamos a tratar de sacar la transparencia con quienes están ahí, que algunos son parte inclusive de quienes están preguntando, cuestionando, como el caso del magistrado Soto, que vuelvo y repito, a título personal yo lo conozco, es una excelente persona, pero en materia de ética judicial el magistrado Soto está quemado, como lo está el magistrado Moscoso y como lo están muchos otros ahí que tienen nombres menos sonoros, pero que su trayectoria ha estado vinculada de manera muy estrecha a las relaciones personales. Y se ha tratado inclusive de medrar, de ocultar el trabajo que viene haciendo el Departamento de la Inspectoría Judicial de la Suprema Corte de Justicia como una manera de tratar de socavar las cosas que ahí se han ido evidenciando de muchos de esos jueces que hoy están sentados ahí tratando de ser parte de la Suprema Corte de Justicia. Aquí una cosa tiene que quedar clara. Este país está cansado de que sean siempre los mismos, de que se mida con una vara política partidaria a quienes van a participar en procesos como estos. Pero también la gente está harta de la doble moral, de que nos estén dando con un mazo por un lado y de que estén negociando por atrás. Y no quiero decir con esto que sea el caso, pero sí ha sido el caso de manera comprobada de otros que están ahí, que inclusive no se han sentado todavía en la silla de la entrevista. Yo me imagino que esas mismas preguntas, que están muy bien hechas, yo no sé si quizás era el escenario, aunque el artículo 3, inciso 26 del reglamento lo permite. Pero yo no sé si era el escenario tal vez para sacar cartas, hacer toda esta parafernalia, pero yo espero que le hagan lo mismo a los demás. Yo espero que cuando le toque al magistrado Soto, cuando le toque a los demás, a todos, no quiero mencionar nombres porque esto no es un debate para personalizarlo. Pero yo quiero que se haga ese mismo escrutinio con todo, porque yo quiero saber quiénes son los que están sentados ahí. Yo quiero que se haga el escrutinio. Yo lo que no quiero es que lean una carta anónima que nadie sabe si es real, y no permitan que la persona que se le está acusando tenga la más mínima capacidad de responder. Porque si vamos a hacer la cosa, vamos a hacerla bien. Como ella dijo, la mecánica no es esa. La mecánica es que el tipo te pregunta, te tira ahí el charco de aquello y entonces tú respondes ahí en el estrecho marco de la respuesta. Por eso es mezquindad. Pero claro. Y porque no es un procedimiento para todos igual. Claro. Y habría que ver entonces si el papel de la gente que está ahí representando a la oposición no se va a endurecer, porque habría que preguntarle muchas cosas a los magistrados. Claro. Y yo quiero ver las cartas anónimas. Claro. Porque así como hay ciudadanos comprometidos con la justicia que mandaron carta anónima, me imagino que para los demás candidatos y hay también otro hay factor. muchas Hay cartas otro anónimas factor. que me Esa es gustaría. una buena pregunta. Si solamente mandaron esas dos cartas. Me encantaría Exacto. verlas, sí. Y hay otro factor, la majestad del procurador. O sea, yo pienso que Ninguna. que el procurador quedó ahí, vaya, pequeñito, porque también parecía una vendetta. No se olviden que ella, en el juicio, en el voto razonado, hizo un análisis del expediente demoledor, y podía ser una vendetta, una respuesta, que además no tenía sustentación, porque si usted es el Procurador General de la República, usted dice que está leyendo una carta anónima, su responsabilidad es descubrir el anonimato y decir, esta carta me vino de tal sitio, Investigar y yo la deposito, como se hace en los Estados Unidos. Porque, por ejemplo, cuando en Estados Unidos ahora mismo acaban de nombrar un juez de la Suprema, propuesto por Trump. Ustedes vieron el lío que hubo, sí. las acusaciones, la ventilación. Al final se votó. Y todo eso se ventiló. Pero eso mismo se lo han hecho a cualquier otro que Exacto. tuviera, Pero también que tiene cola. Pero ¿y la forma? En el proceso de confirmación claro. de Brett Kavanaugh, no fue que una carta anónima leída por un funcionario del Estado. No, Ah, fueron ellas. Fueron y declararon en las autoridades. Volvemos a lo mismo. Hay que no ver, podemos allá- pasarle por allá- encima en el caso a de la Kavanaugh- gravedad de lo que supone las acusaciones que se dijeron y decir
Que miren, no, supuesta Un paréntesis, casa por anónima. cierto. Eso es serio, El señores. caso de Cábano fue interesante porque fue una Eso es señora serio. que dijo que no se acordaba bien de dónde, ni de cuánto, ni de cuántos. Pero sí de Cábano se acordaba. Bueno, Por eso terminó como terminó. que él Está le había bien, pero él echado fue, mano. José Luis. Sí. Ese es otro tema. Ella fue y dijo No, lo que pero tenía que además decir. no fue solo esa, hubo otras más. O sea, el tipo tenía cola. Ahora, no era lo suficientemente esa cola como que pesara tanto como para inclinar la balanza respecto al voto negativo. Pero en este caso no, es sesgado. Sí, muy Es obvio. totalmente Bueno, pero sesgado. ella No pudo hay que ser haber dicho inteligente. que no respondía anónimo, como me aclara un jurista, que me reservo el nombre por famoso, que donde ella respondió fue precisamente en las anónimas, cuando ella pudo haber dicho que no lo respondía, y lo hizo. Claro, porque en el Consejo Nacional de la Magistratura, tirarte el cubo que dijo don André ahorita y tú no responder es lo mismo que hacerte un harakiri, como dicen los japoneses. Pero Porque quedó es muy igual. fácil para nosotros Es que aquí estamos hablando sentados del Con la decirlo aquí. pero con la Pero es respuesta, el que, escenario, con la Yulisa. respuesta que dio, admitiendo parcialmente lo que se le estaba diciendo, o sea, fue prácticamente lo mismo. Ahora, lo que sí yo creo es que tal vez no era el escenario para hacérselo a una sola persona. Y más cuando a todos los que habían pasado por ahí antes que ella no le habían hecho ninguna de esas preguntas. Es sesgado, Bueno, es mezquindad. yo creo que es mezquindad y yo concurro con el señor Bernardo Vega cuando él afirma recientemente que él entiende como que él está dudando la voluntad del procurador de condenar en Odebrecht. Porque el Ministerio Público, lamentablemente, la verdad, ha articulado un expediente que deja mucho que desear. Y mañana, cuando las debilidades de ese proceso puedan concluir en sentencias que no cumplan las expectativas de justicia social que tiene la República Dominicana, yo quiero ver qué va a pasar. Bueno. Y eso es algo que puede ser parcialmente atribuible. ¿Tú sabes a quién? A quien se supone que tiene que estar defendiendo los intereses de nosotros en ese juicio, que es el Ministerio Público. Entonces, el procurador tiene una cola muy larga en el desempeño que él ha tenido como procurador. Y yo no quiero que este tema se convierta, obviamente, en la razón de lo que ocurrió hoy. Pero me gustó cuando ella le dijo, si esto fuera de 2 vías, hablaríamos de usted. Porque de Jean Alain Rodríguez hay mucho que hablar. Claro que sí. Bueno, ella justamente cuando él le hablaba de fondos, villa, no sé qué, reuniones, informantes y fuentes, ahí fue precisamente donde ella le dijo eso. Si esto fuera de doble vía. Pero es de una También porque la que estaríamos aspira a hablando de mantenerse ahí es ella. Naturalmente ella es la interrogada. Obviamente. Eso. La acusada. Sí. Bueno, la interrogada. No, ella no está no, porque no se puede confundir el escenario. Acusada no está ella de nada. Ah, pues no vamos a investigar esto. Ojo. Pues debe ser investigado. No, ya el Ah. Fue el Ministerio procurador Público, que lo dijo. No, yo quiero ver. la ya investigación. a partir de mencionar y presentar esas cartas, el Ministerio Público está compelido a continuar esa investigación. Estaba compelido cuando lo recibió en No. diciembre del 2018 Desde y esperó el al 1 de marzo del principio. 2019. Ahora, Qué lindo. ese ha país sido un del carajo. proceso. Qué lindo. Ese ha sido un proceso que yo tengo toda la certeza que no se va a quedar ahí. Pero ven acá, a Diandino Peña lo investigaron. Nada. Y estaba compelido el Ministerio Público. Vendió no, el metrico. ¿Eh? Vendió el metrico. Pero incluso. lo investigaron. Y estaba compelido. No Lo se ha está- investigado lo ni el están bolígrafo de investigando. 156,000 pesos. Se ha investigado. No, pero está compelido. No, pero Andrés. Está compelido, pero nada. No te tiene que ir Bueno, más lo mismo, lejos, política. Andrés, pero no se han investigado las sobrevaluaciones para poder completar Claro. el caso, el mismo caso por el que esa magistrada está Mira, siendo cuestionada. mira, el magistrado procurador fiscal está como, le ha cogido el gustico a los espectáculos. Cuando hizo los primeros sometimientos fue casi un espectáculo, porque iban y tocaban la puerta, pero había un camarógrafo que estaba filmando, Y lo editaron y los y tipos todo. salían, había edición. Bueno, pues ahora, con motivo de la resolución 0078, que lo obligaba a interrogar a los que se sometieron a las delaciones privadas premiadas en Brasil, él acaba de hacer un espectáculo similar con unos tragamonedas y una vaina como para desviar la atención. No le salió porque fue un espectaculito. El gobierno de la tarde. Empezamos al gobierno de la tarde, ya son las 4:26. Hoy el ambiente está un poco caldeado por lo que sucede en el país a raíz de las entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura, pero tengo una información de una fuente fehaciente que dice que no coman ansias con lo que está sucediendo con los cuestionamientos de la magistrada, de la señora Germán, porque hay otros que están también muy cuestionados y que vienen por la misma línea. Así es que manténganse atentos a todas estas entrevistas porque parece que falta un poco todavía de atención a varias de las cosas que están llegando. Emil, ahora sí, Guaidó llegó a Venezuela. Hablando de llegar. Hablando de llegar,
Guaidó llegó a Venezuela bajo la amenaza de la fiscalía esta paralela que tiene la Asamblea Nacional Constituyente de que iba a ser apresado. Inclusive se hablaba de que iba a ser apresado en el aeropuerto. Ayer y antes de ayer, el señor Diosdado Cabello, en su programa Con el Mazo Dando, hizo sendas advertencias, por lo que prácticamente todos los venezolanos estaban muy atentos y temerosos de cuál iba a ser la suerte que correría Guaidó. Se hablaba hasta de una posible desaparición, algo que motivó a que representantes de seguridad, el señor Bolton, en Estados Unidos, dijera que si algo le pasaba a Guaidó a su llegada a Venezuela, iba a responder la seguridad estadounidense. Mike Pence dijo eso. Se convocó a la representación diplomática de más de media docena de países y todos han estado presentes y están ahí en este momento, en esa, digamos que en esa misma convocatoria, valga la redundancia, que hizo Guaidó por redes sociales antes de regresar de Ecuador. No lo mataron, no lo apresaron, mucha gente, decenas de miles de personas convocadas y llegaron, y hasta el momento no ha tenido ningún tipo de suceso violento. No se han cumplido ninguna de las promesas, entre comillas, que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro a Guaidó. Y hoy al mediodía alguien me decía que Guaidó probablemente se exponía a ser el chivo expiatorio de alguna de las potencias. ¿Qué tú opinas? Bueno, con el tema de Guaidó, yo creo que y aquí hago eco de algo que él dijo hace mucho. El hecho de que él viaje, salga, entra, llega, se va en un vuelo comercial, aterriza, es recibido por diplomáticos y dignatarios extranjeros. Y aún así, no hemos visto que el Estado venezolano ha alzado el más mínimo dedo para procesarlo o ponerle la mano. Te da a ti la idea muy contundente y clara de que evidentemente ese es un tema eso es una línea roja por ahora, que el régimen está respetando. Y desde luego que la pregunta del $1.000.000, y la que si yo supiera no estaría aquí, sino que fuera millonario, y estaría probablemente en Tahití, celebrando mi capacidad de ver el mañana, es qué va a ocurrir con el momentum que logró Guaidó. Porque las expectativas que levantó Guaidó y la oposición hasta el 23 de febrero con el tema de la ayuda humanitaria son unas expectativas difíciles de mantener. Fíjate que incluso la cobertura mediática de toda la crisis y el interés que sigue generando, claro, está en todos los periódicos, siempre usted por lo menos un artículo va a encontrar diario. No es la misma, ni la intensidad es la misma que la que tuvimos en esa semana de la ayuda humanitaria y del concierto, porque se pensaba que se iba a ser un punto de quiebre y no lo fue. Es que lo que hablamos anteriormente, cada vez que llegamos a un posible punto de quiebre con la situación venezolana, pensamos que está al borde, que está en el precipicio. Sin embargo, dan un paso hacia adelante y no caen. Nunca. Y precisamente ahí que está el truco. ¿Cómo tú puedes analizar una situación en la que las variables de corto plazo, las sanciones, la crisis económica, no tienen el resultado que tú esperas? Bueno, lo único que uno a nivel analítico puede hacer es lo que se ha hecho siempre. Los gringos le llaman a eso kicking down the can, o patear la lata un poquito más adelante. Es decir, que el resultado esperado no se verá de una vez, sino que se verá en el medio término. Eso es lo que yo creo que podemos apostar, a una salida de medio término. Pero lamentablemente, en el plazo inmediato, el régimen mantiene la lealtad de sus militares. Pero como he dicho siempre, señores, ¿por cuánto tiempo? Bueno, hasta que se acaben los chelitos, los benjamines, como dicen por ahí. ¿Sabe el equivalente a cuántos millones de dólares hay ahora mismo en buques que están esperando ser despachados de Venezuela? 500 millones de dólares, según The Economy la semana pasada. Eso es petróleo que el régimen no ha logrado colocar después de las sanciones que le impuso Estados Unidos. Entonces olvídate que es un tema de tiempo. La logística económica y quizás se impone. Difícil, supongamos en el caso que lo pudiera colocar, las tramitaciones bancarias, porque hay un cerco alrededor de las tramitaciones bancarias también. Sí, o sea sí. Entonces y que no son docheles, estamos hablando de muchos millones de dólares. Muchísimo. Y el único ingreso en moneda dura que tiene un país con la inflación más alta del mundo, que son los dólares que le genera la venta del petróleo. Mientras tú más dificulta la venta de ese petróleo, pero yo mayor creo es la que la salida tiene que ser negociada. A menos que no se proponga. Yo también, ahí tiene que darse un salvoconducto. Y no te olvides que hay sectores que tienen poder de tiro bajo su control. Pero para que eso ocurra, tiene que haber una salida negociada. Si no va a haber sangre ahí mucha. Tienen que darle la espalda una parte importante de las fuerzas castrenses venezolanas. Y eso no ha pasado. Porque mientras eso no ocurra, Maduro entiende que está en una trinchera
Pero esa trinchera depende del plomo que manejan otros, no él directamente. Con esa lealtad de se viren puede ser. Ahora, a mí me cuesta ver a Nicolás Maduro, una persona que se ha mostrado muy testaruda, no ahora, sino desde que inició en el poder, diciendo él, motu propio, sin ningún viraje del alto mando militar, él diciendo, yo me voy de Venezuela. Eso a mí me cuesta demasiado, porque es que la razón existencial de todo lo que representa él y el chavismo es precisamente la oposición al imperialismo norteamericano. Y decir que tú reculaste por la presión, por las sanciones o por las amenazas de uso de la fuerza del país que tú has construido un discurso sobre, es algo que yo no veo pasando tan fácilmente. Por eso yo creo que o hay una traición en la cúpula que obliga a una salida, hay una eliminación física, porque puede ser, hubo un dron con un explosivo supuestamente el año pasado, no sé si fue verdad o fue mentira, pero eso es algo que está también en la palestra pública. Pero hasta la primera dama se rió cuando explotó el dron, o sea, No, es se que ahí rió, por todo poco es... le manda a correr. Ahí se mandó todo el ella mundo. se rió. Después fue que principio. ella corrió, claro. Porque es que ahí no se sabe qué es quijotesco y qué no. Y a mí me surge una pregunta que he tratado de indagarla en los últimos 4 días. ¿Cómo está sustentando económicamente Guaidó todo lo que está haciendo? Ah, no, tiene Hay apoyo, apoyo eso es norteamericano, eso es evidente. porque Guaidó está apoyado por los Estados Unidos. Eso es evidente. Y esa es su Nosotros lo fuerza. suponemos. No lo Y al suponemos, no. efecto, nosotros podríamos decir que es así, pero no ha habido ningún tipo de evidencia material Oh. donde se apoye Por el ejemplo, movimiento ¿por de qué Guaidó. pudo entrar ¿Pero qué tú ahora? quieres que te manden un print Oye, screen de la transferencia que le hicieron a la cuenta? Los americanos no operan así, señores. O sea, por Dios. Históricamente nunca ha sido así ni va a ser Emil, así nunca. pero el Será flujo- así el cuando él flujo llegue al poder. Sí. Ahí nos enteraremos de la filtración. Eso Pero por justifica ahora no. las salidas. Porque el flujo económico a lo interno de Venezuela, yo no creo que Guaidó lo tenga abierto. No, claro que no. Oye, Claro. Guaidó O sea, maneja dinero mucho. Sí, Mucho, pero pero lo no es de maneja adentro. con las No salidas. es de adentro nada. Sí, es de fuera, De evidentemente. fuera. Pero, Pero, si no es lo para el demuestra, gobierno, por para- ejemplo, ahora cuando regresó en el día de hoy, al aeropuerto fueron los embajadores Hubo varios, sí que fueron. de muchísimos Medias países. docenas, sí. Y Es decir, manifestantes eso también. te demuestra, y manifestantes, bueno, eso era lógico, pero yo digo, estos embajadores que eran algo así como un escudo defensivo, un escudo efectivo. Estaba el embajador de los Estados Unidos, no era posible una acción. Consecuencia de una persona que Sí, ellos opera. funcionaron como un escudo, prácticamente. En la práctica eso fue lo que ocurrió. Porque hacer algo donde estaba el embajador de Estados Unidos era justificar una intervención inmediata. Naturalmente. Y donde estaba el embajador de Brasil, Ecuador, Perú, Muchísimos Argentina, países. los Países Bajos. Una había intervención más de- prácticamente militar una docena. norteamericana, yo desde el principio he estado en contra, porque obvio que eso tiene un costo Sí, humano, muy alto, social. muy Los alto, americanos tienen un historial reciente malísimo de lo que ocurre cuando hay intervenciones posteriormente. No, y hacen Pero tierra arrasada y después averiguan. hay una analogía muy falsa que yo he escuchado a muchos analistas supuestamente utilizar y que quiero que simplemente tirar a la mesa para Analistas expertos. para Emil. sí, no, aquí todo el mundo es Porque experto aquí en todo el mundo es en experto. todo. Es el tema de, no, pero pasó en Granada y en Panamá. Y fíjate que eso fue rápido. Mira cómo salió Noriega, mira cómo Reagan. Ahora, Excúsame. ¿cuántos muertos hubo en Panamá? Todavía en excúsame. el Chorrito. Soldados, 300 y pico nada más Bueno. del lado. Entonces, yo quiero que ustedes recuerden que Venezuela, a pesar de toda la necesidad económica que tiene y las deficiencias y un ejército de 130,000 supuestos soldados más las milicias, un país con una crisis enorme y que evidentemente si Estados Unidos decide intervenir militarmente, no cabe duda de que Estados Unidos se va a imponer, pero las dimensiones geográficas, el tamaño poblacional y el contexto es muy diferente al de Panamá y al de Granada, esa islita tan pequeña. En Panamá habían bases militares norteamericanas cuando ocurrió la intervención, que ocurrió con militares apostados con equipos que se utilizaron para el proceso de intervención. En Venezuela no hay nada. Entonces, logísticamente, lo que Está más supone, difícil. claro, no, muchísimo más difícil. No es un precio impagable en términos No, militares la para Estados logística Unidos. que tendría que pero es implementar difícil. Estados Unidos. Es un país que también tendría montañoso. que apoyarse de Brasil, de Colombia y de todos los litorales cercanos, pero aún apoyándose de ellos, Estados Unidos no tiene plataforma para atacar en este momento prácticamente Sí, claro, no la desde tiene. lo interior a Maduro. Desde el exterior, sí. No, tú- desde el interior. Pero es que no hay necesidad de atacarlo desde el interior. La guerra moderna no es así. Tú paras algunos destructores fuera
con capacidad de aterrizarte 40 o 50 aviones militares. Tú pero haces una onda de bombardeo pero eso te y implica, comunica al régimen y después tú pero es que ocupas. Tú eso no tienes que tener tropa adentro para hacerlo. Pero No, es ya que hoy eso día- te implica un derramamiento de sangre. Ah, pero claro, eso es lo que le tememos todos. Ahí no hay ningún tipo de medida ni de control. A y eso a que eso le- es que me refiero. A eso que le tememos Pero todos. igual- Estados Unidos no tiene cómo combatir a Maduro desde adentro sin que haya un derramamiento de pero sangre claro, supremo. claro, eso está claro. Y por eso es que uno no quiere que la opción militar sea la primera, porque obviamente hay un costo humano. Ahora, de que Estados Unidos lo puede hacer, lo puede hacer. Y me voy un poquito más lejos. La realidad del dolor y de las vidas que se puedan perder no es un cálculo que Estados Unidos le ha parado para hacer muchas cosas de las que ha hecho. O sea, uno lo dice eso como ser humano y como latinoamericano, pero los estrategas del Pentágono, cuando hay un objetivo político claro, el costo humano, lamentablemente, me Ellos duele no le importa decirlo, nada. Mira, hoy eso es un daño casualmente- colateral, como le dicen Hoy ellos. casualmente leía yo algo que publicaba la BBC en un artículo de Harvard y hablaba de todas las veces que Estados Unidos ha intervenido en Latinoamérica para cambiar gobiernos entre el 1898 y el 1994 y han sido 41 ocasiones. Entre ellas, 41 ocasiones, entre ellas está la de República Dominicana. Y no ha sido ninguna con poca sangre. Por eso te decía que cuál sería la logística si no es teniendo un derramamiento que probablemente en este momento Venezuela y Estados Unidos lo tienen contemplado, pero la comunidad internacional también. Por eso es que cuando se habla de buscar un salvoconducto, una salida negociada, quizás esa es la mejor salida, independientemente de que todos reconozcamos que Maduro tiene una situación dictatorial. Pero ¿cuál es la mejor salida? ¿Una salida negociada? Negociada, Pero siempre ha claro. sido así. ¿Quién se opone a que se negocie? El problema es, señores, que habla de diálogo en Venezuela. No, el único que no quiere negociar Maduro. Ajá. Bueno, pero hay- Entonces estamos aquí teorizando. En la práctica, cada vez que se ha hecho un esfuerzo real, el primero que se ve Maduro. Entonces, Pero hay una realidad que le va a obligar al diálogo. yo creo Obligatoria. también, porque el costo es muy alto. De lo Demasiado. Cuando contrario. se acaba el dinero. Sí, no para Hay la un costo salida, muy pero para la pérdida que se podrían ver de vidas cuando se intervenga militarmente, señores, es algo que hay que pensarlo dos veces. Además, eso terminaría legitimando lo que siempre Venezuela ha dicho. Estados Unidos está detrás de nuestro petróleo, los yanquis vendrán en algún momento. Y por eso yo creo que eso es algo que Estados Unidos tiene que calcular muy bien. Ahora, el que se mantenga una amenaza creíble de uso de la fuerza es algo que tiene que mantenerse. Porque esa amenaza creíble es lo que hace que Maduro le permita todavía a Guaidó andar claro. caminando en las calles, viajando y Claro. entrando al país. Si esa amenaza no existiera, Guaidó probablemente no existiera. Le habría pasado lo mismo que le pasó a Oscar Pérez y a los muchachos del Junquito, que lo trancaron ahí en una casucha, porque eso fue una casucha, y lo masacraron. No fue otra cosa sino eso. Ahí no hubo el uso medido de la fuerza, ahí no hubo negociación, ahí no hubo llamada a la atención, ahí no pasó nada. Y no le fue bien con el concierto, por cierto. Eso es un dato poco relevante en el análisis de la situación, pero hay que decirlo. Se recaudó ¿A Guaidó? ¿Quién? 2,5 millones nada más recaudaron. ¿A Guaidó? La ¿O meta a era Maduro? así. No, a Guaidó. La meta eran 100 millones. Recuerden Pero que no este concierto recaudaron lo hizo. más de 2 millones. 2 millones y pico. No llegaba a 10 millones. Pero lo que en ellos una meta de recaudaron. En el 100 concierto, millones, la meta era 2 100 millones. millones, Poco, ¿no era? es muy poco. 2 millones de dólares. Sí, pico. Pero Y la yo meta eran creí que 100 millones y había- pico. Del concierto no. De otras fuentes sí. Pero el concierto, ahora sí. en ese sentido, no fue Porque el yo vi concierto. el informe que en total pasaba de 1.000 millones. Se habla de eso, pero yo estoy hablando del concierto. Ah. Del Venezuela Sí. Live Aid o Aid Life, algo así. Aid Life. Sí. Pero bueno, señores, yo creo que hay que seguir observando esto como un reality show y no desesperarse. Porque todavía le falta bastante tiempo. Oh, pero claro. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 4:41. El ministro administrativo de la presidencia y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, que por cierto se reúne hoy a las 7 de la noche y se supone que a partir de ahí debe de salir una comisión que trabaje con las primarias del próximo 6 de octubre. Si es que todo sale como Dios manda, pues bueno, de ahí deben salir informaciones positivas. Se espera que ahí se trate también el tema de si hay o no hay reelección, cosa que yo dudo un poco que se vaya a tratar en ese escenario, pero el ministro Peralta ha dicho hoy que el danilismo cuenta con una fuerza mayoritaria en el Congreso Nacional superior a la que tenía en el 2016. Pues en ese año contaban con algo más de 30 diputados y ahora tienen más de 70. Tenían 12 senadores y ahora tienen 24. Dijo que hay un ejército en todos los lados y ahora tienen el 80% de los alcaldes del país. Es cada vez más reñido, cada vez más beligerante el tono del debate en las corrientes a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Por eso, esa reunión del comité político del día de hoy tiene tanta importancia. Yo creo que será muy formal y que no tendrá
implicaciones, digamos así, tumultuosas, que tratarán temas como el de las primarias, pero desde el punto de vista de su organización. No creo que haya mayores problemas. Además, algo que se pierde de vista es que a pesar de la promesa o de, no sé, la afirmación que llegó a hacer en su momento el presidente Medina de pronunciarse sobre el tema de la reforma de la Constitución en marzo, no hay realmente un plazo que lo obligue a hacerlo en marzo. A mí me luce que políticamente ese tema se va a extender, porque la última fecha que tiene el PLD para determinar el tema interno de quién va o no va y qué es lo que se va a hacer, no es ahora, con la ley es en julio. Entonces, cuando viene a ver, en marzo nos diluyen el debate con otra cosa y de reelección no se habla. O sea, bueno, tiene que estar definido antes de octubre. En octubre son las primarias. Debe estar, pero no hay obligación de que sea en marzo. Y una pregunta que, digamos, legal, hay que hacerse. Si en octubre la definición respecto de la candidatura o no del presidente Danilo Medina, que está prohibido por la Constitución, que la Constitución se lo señala como que no puede ir, no hay una definición, él no puede inscribirse como candidato en las primarias. Sin reforma. Por eso es tan importante ver qué es lo que él va a decir cuando hable. Ya estamos en marzo. Lo que todavía no se ha definido es el día. Pero no solamente cuando él hable, sino que sale de esa reunión de hoy, porque de ahí tiene que salir una comisión que trabaje con la preparación de esas primarias. Sí. Con la selección de esos candidatos, que es precisamente el punto de quiebre que ellos tienen ahora. Sí. Y pero hablar de logística al principio, con la fecha de la inscripción de la candidatura no obliga a elegir a los candidatos. Porque por eso que hoy no necesariamente se habla el PLD, si el presidente Medina le inscribe la candidatura en julio y no le inscribe antes de julio, Leonel Fernández está cogido. No tiene para dónde ir. No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Ahí es que yo voy. No, espérate. Andrés. Claro que es sí. Es que eso es un juego de ajedrez. No, Leonel tiene nichos ya. O sea, esta no es. Pero tiene plazos fatales. Pero que esta no es la circunstancia del 2016. En el 2016, Leonel no tenía... Para mí esta está peor. Pero Leonel no tenía un nicho, no tenía una retirada. O sea, Leonel no... Uno se pregunta muchas cosas respecto de lo que ocurre en la República Dominicana y se pregunta cosas como esta. ¿Hay solución democrática en el plano institucional en este país? Uno se puede plantear que en el plano institucional podemos cambiar las cosas. Bueno, Leonel tiene que estar haciendo un tipo de reflexión similar. Yo pregunto si en el plano institucional dentro del Partido de la Liberación Dominicana Leonel tiene oportunidades reales, aunque tenga mayoría de intención de voto, porque las encuestas internas han arrojado la candidatura de Leonel como la que más voto arrastra. Bueno, ¿frente a quién? Frente a Danilo. Frente a los 9 precandidatos. No, bueno, esos son alitas cortas. Hemos hablado de... Di que alitas cortas, yo no he escuchado eso, esa está buena. Esos son alitas cortas. Y todos sabíamos que no iba a volar, que no iban a volar muy alto, lo tiraron para eso, ¿no? Pero la pregunta es si hay para Leonel salida en el marco institucional. El ajedrez está complicado. Yo te digo, yo te voy a decir lo siguiente, y si Leonel Fernández, que oye este programa, nos está oyendo, que lo oiga bien claro. Yo no creo que él tenga soluciones dentro del marco institucional del Partido de la Liberación Dominicana. Él tiene un nicho. Por eso es que sacan a Peñaguaba de la Lotería Nacional. Esa era una cogioca para que la gobernabilidad se diera. Y por eso sacan a Franklin Almeida. Pero entonces, ¿usted cree que el PLD le pasa como el PRD? Por supuesto. Se están PRDizando hace mucho. Y va a ocurrir. Ahí lo único que falta es. Leonel no hace nada en el PLD. Oye, ahí lo único que falta es que en una reunión del comité político o del comité central se entren a sillazo con silla blanca. Es lo único que falta para que se parezcan igualitos. Y si a eso tú le sumas que el PLD tiene un ciclo de desgaste como partido muy, muy, muy acelerado. Pues, señores, ya van, señores, 2004. O sea, ya 16 años. En un país, el PLD de hecho, a mí siempre me ha sorprendido y yo concurro parcialmente con lo que tú planteas, Yulisa, de que el ajedrez político está complicado. Pero el PLD, señores, es un partido anticíclico en términos del tiempo que tiene en el poder, salvo los casos. Pero ese comité político, ¿cuántos años tiene? La verdad que yo ni pasa de 20 y pico. Tiene todos los años. Yo ni recuerdo. O sea, es impresionante. Desde la renovación del PLD, cuando recuerden que se hizo un partido de masas, que antes era un partido de cuadros, se ha venido conformando ese comité político de una manera
que no se puede decir de otra manera que no sea como un juego de ajedrez. Y las últimas inhabilitaciones que se han hecho, Félix Bautista de la posición de organización, el señor Díaz Rúa, que por cierto, ese se le pega todo, a tú una galleta en una boda, yo no entiendo qué es. Si Él dice que no le dieron, según él. Ah, bueno, él dice, ok. Bueno, pues señor Díaz Rúa, ok, no le Hay que dieron, buscar le el dieron video. al otro, bien. Pero ese Bueno, es un video pero que no va a no, aparecer. él dice que no le dieron, pero él no dio porque Julio Curi anda con su cara muy Lozana. lozana, no tiene nada en la Bueno, cara. pues no se dieron ninguno de los dos, porque andan los dos igual. Díaz Rúa habló No, hoy, yo a yo Díaz lo vi Rúa no lo he normal. visto. Sí, yo lo vi Ah, ¿tú hablando. lo Él viste? salió en televisión ahorita, en la audiencia Sí, sí, en la del caso audiencia. de él, de Odebrecht. Él Y salió él está muy diciendo que él no normal. le dieron. A menos Ah. Él lo que, dijo. a menos que tengan 2 días poniéndose hielo, que eso es válido. O un buen maquillaje de reconstrucción. Hielo, óyeme, poniéndose hielo y la cremita que nosotros le ponemos a los niños cuando se caen. André y yo sabemos de eso. Puede ser, puede ser. En el boxeo reparan a los boxeadores de una forma tal que yo no A dudo, veces están desflecados y yo no dudo que haya pasado lo mismo aquí. y el tipo Pero le pega lo vaselina cierto es y que vaina. ese Sí. señor en todo baila. Y esas inhabilitaciones que se hicieron y las que se han hecho últimamente son precisamente por correspondencia de situaciones que están pasando a lo interno de ese partido. ¿Y tú crees que es verdad que quitaron a Franklin Almeida y que para darle más tiempo en su trabajo y para darle más tiempo No, para que se eso dedique a fue la lo que él candidatura? Pero irónicamente Roberto. alegó. por Dios. Él con ironía lo alegó, pero no. sabemos que Lo no. quitaron porque es un ajedrez. ¿Y por qué quitan a Peñaguapa también? ¿Por qué? entonces? Porque ahí sí es verdad que hay un nicho. Peñaguaba Ah. tiene un grupo de pequeños partidos que van a hacer El la blo- retirada o de el Leonel bloque Fernández progresista. junto con la Fuerza Nacional Claro. Progresista. La sombrilla, ¿cree usted? Esa es la sombrilla. Y Leonel no hace nada en el PLD. ¿Usted cree? Es que es ¿Usted cree que no debe de esperar por lo menos que no, se no, defina? claro, él va a esperar la primaria y todo, pero las estructuras del Él PLD dice que están no hay secuestradas marcha atrás. como las estructuras del Estado. Óyeme, lo que está diciendo Peralta ahí, ¿tú sabes lo que es? Claro, es una respuesta contundente. un ejército. Lo que él te está diciendo ahí es que Que- yo no necesito conseguir votos de los otros partidos, que yo lo No, paso no, no, solo. pero eso no, Y porque que él no cuando tiene yo el voto, quiera ellos van a pasar la comprar en el André, en él el lo que Congreso está no lo diciendo tiene. ahí es, Claro en En- una situación de planteamiento de reelección, que yo tengo todos los votos que necesito para pasar mi reelección si quisiera. No, eso tiene él que decirlo, porque él es un vocero de la reelección. Él es un violador de la Constitución. Y en consecuencia él tiene que decir eso. Tienes razón. Pero ellos van a tener que comprar dentro de la Cámara de Diputados, por lo menos, porque el Senado no, el Senado le corresponde. Allí los senadores, con excepción de Paliza y del Seibo, Zorrilla, los otros responden, porque no se puede contar amable Aristi Castro. Eso, imagínate tú. Lo cierto es que ahí tiene que darse una negociación obligatoria. No, ahí no va a haber negociación. Leonel no tiene futuro dentro del PLD. Pero entonces, oye los discursos, Andrés. Que tú dices que no tiene futuro dentro del PLD. Ahí está el reformista que lo está esperando con los brazos abiertos. No, y mucho. Eso es, ojo, anoten la fecha en la que se van a inscribir la candidatura. Se lo estoy diciendo desde el día de hoy. Danilo le tiene el juego trancado a Leonel Perú hace rato. Ahora, eso va a depender simplemente de cómo se comporten los legisladores de, bueno, lo poco que tiene el PRM y lo No, no poco que tiene el el Partido diputado Reformista. tiene el PRM suficiente. Porque Y sin para esos bloquear la para votos, bloquear la repostulación, cuesten lo que cuesten. ellos no tienen se que pasa una comprar del reforma PRM constitucional. y del grupo de Leonel. Tienen que comprar, como hicieron en la reelección del 16. Y los escrúpulos para eso, ¿verdad? No hay O ningún sea, escrúpulo. o sea, Ahí no hay escrúpulo. Eso Pero a mí me es. gustaría ver el desenlace del reality show interno del PLD, en términos de lo que va a pasar. Porque es que No comáis ansia, que eso casi va. a mí me gustaría verlo, porque yo estoy de acuerdo con lo de la alita corta. Entonces, si lo de la alita corta no, ¿qué? ¿Y No, cuál es no, el que? no, ¿Violar no. la Constitución? ¿Reformar la Constitución? Sí, claro, ese es el que. Pero eso es grave. Muy grave. muy Grave, grave. Pero no les importa porque se trata de una entente económica. Es que la gente, cuando ve el ajedrez político, ve el efecto, pero no la causa. ¿Cuál es la causa? Danilo Medina está sustentado en un grupo económico que transformó un proyecto político también en un proyecto económico. Y Peralta por eso Por habla. cierto, que por Peralta cierto, habla, Peralta es por un eso es que ejemplo de eso. Peralta fue habla. una operación muy exitosa. Ah, porque pero que ha nosotros dejado nada mucho más- dinero, muchos nosotros millones, no nada la van a más- dejar así de que por un voto. Nosotros nada más vemos el planteamiento O sea que- ahora de una situación coyuntural de crisis, pero en su momento, Oh. ese equipo que soportó al presidente Danilo Medina, que por cierto es su anillo más cercano en este momento Sí. todavía,
incluso fue por un encima de los equipo, políticos. Claro, fue un equipo que supo articular bien su estructura Sí, en su y que momento, supo sí. articular bien una estrategia. ¿Y por qué hay que dudar que no lo van a saber hacer en este momento otra vez? Bueno, No. yo lo que pienso es que el único dique de contención que hay contra el autoritarismo es la Constitución. La Constitución. Y si cada vez, se llevamos por 40 reformas, señor, en la historia constitucional de la República Dominicana, si cada vez No, y en los que las 37 de las aspiraciones cuales de- han sido para la Y reelección. en eso los es cuestionable. últimos 25 años. Es cuestionable eso y ¿Cuánto? preocupante. Pero en No los hagamos últimos re- no 25 hagamos años, ¿quiénes constitución. son los que han tratado de reformarla y los que la han reformado? Estamos hablando de 3 nada más. Sí, sí. Estamos hablando de 3. Este país pudo tener más presidentes. 2 de los cuales se beneficiaron de su propia reforma. Pero por supuesto, señor, este país pudo haber tenido ya 7 presidentes u 8 Pero y, es que y es- estamos en 3. Lo cual me hace entender Mira, que el tú violador, suma. el violador de la Constitución, don Andrés, es un pedófilo también porque es muy joven. Está buena esa. Me gustó. 2016, señor. 2016. Pero tú analizas. Bueno, desde la 2016 fundación, y antes, desde y el antes, 1844. porque no solamente Danilo reformó la Constitución. Desde el 1844 tú coges a Buenaventura Báez, tú coges a Lilis, tú coges a Santana, tú coges a Moncáceres, tú coges a Trujillo, a Balaguer, a Leonel, y ya tú tienes 2/3 partes de la historia republicana. Sí, así mismo. O sea, el autoritarismo es lo que parece normal. Por eso, un tipo como Danilo Medina, disfrazado de como una línea demócrata, transversal coincidente, mantenerse en el poder de la manera que sea. de la forma que sea, a él no le va a importar. Y mucha gente que piensa que no. Yo oí un analista en estos días, que por cierto hizo una referencia a mí, planteando que estaban equivocados todos los que pensaban que Danilo no iba a la reelección. Que Danilo iba a la reelección. Porque Yo Danilo pienso no que va. él está obligado a reelegir, si les explico por qué. ¿Cómo? No, eso no. Obligado Nadie a está modificar la obligado a eso. Constitución. No, Ay, que desde- sacrifíquenme, perdón. Pero ¿y qué es sacrifíquenme. esto? Perdón. Yo quiero el ¡Qué sacrificio. patriota! Déjenme decirle por qué. Después de que yo escuché el discurso del 27, un discurso que ciertamente para mí fue un discurso positivo desde el punto de vista partidario. Ahora, cuando tú estás del otro lado de la cuadra y tú empiezas a ver las realidades que te pasan por el lado, seguridad, sistema médico, sistema educativo, sistema de pensiones, ley de seguridad social en sentido amplio, los atracos, los salarios, No, eso no existe la aquí. canasta Aquí básica estoy- tú no familiar. estás hablando de- Yo estoy esperando todavía Óyeme, por qué está obligado. No, espérate. En la situación de los empréstitos, cuando tú te sientas a analizar fríamente cuál es la situación que tú vives todos los días versus el discurso, tú dices, bueno, el presidente habló de un país que está muy bueno. Ah, ok. Ah, Pero, Está bien, gracias. pero cuando Me asustaste. entonces tú haces un análisis de cuáles son las cosas a las que el grupo que aupa al presidente Danilo Medina le interesan. Y nosotros podemos comenzar hoy a hacer un análisis similar en un grupo de intelectuales de chat, donde mi punto era que el presidente Danilo Medina pudo haber contabilizado 55 en las elecciones del 2016. Sí. Pero el presidente Danilo Medina hubo que contarle 62 hasta el último voto, porque él iba a pasar a la historia como el presidente más votado, pero para echarle vaina a Leonel, no es para otra cosa. Mira, ¿Y qué gana el pueblo con Ahora, eso? Oye, no, el pueblo no gana yo- nada. Ese es Pierde, el punto. porque El más pueblo dinero no gana gastaron nada, para pero llegar a te 62. dice a ti que toda esta necesidad de mantener evidenciado cuál es la aceptación y los niveles de aprobación internacional y nacional, te dicen que el presidente Danilo Medina no está preparado para irse para su casa como el presidente que ha tenido más escándalo de corrupción. Escúchame. El presidente que ha endeudado más Yo- el país desde Lilis. yo lo que estoy Entonces, es- si Danilo se va ahora, se va a ir con ese mote. Ahora, si él hace todo lo posible por reelegirse, esté o no esté habilitado constitucionalmente, sea o no elegante, sea o no violatorio de la Constitución, eso yo lo voy a poner aparte. Dos cosas, una. Porque eso tiene una discusión ética. Pero es que eso no va a cambiar en 4 años más. Pero Él eso seguirá decimos siendo nosotros, Es lo Emil. mismo. Lo mismo que o es peor. ahora, O peor. peor, Yo creo que probablemente. él en 4 años puede peor. cambiarlo. No, hombre, por Dios. Mira, yo estoy loquito por conseguir la dirección donde están los discursos de Danilo Medina para irme a vivir ahí. Porque Se llama Narnia.
¿Cómo se llama? La República de Pues Narnia. yo me voy se para llama. Narnia. Pero dentro no de poco. olviden Eso que es los una. discursos de Leonel eran iguales. Eso es Los una. políticos son Óigame, así. no Pero quieran estos hacer son leña del árbol superlativos, son caído. superlativos. No crean que era Danilo. Yo estoy loco por encontrar esa. en Narnia, Leonel, dices tú. señores, No, Leonel Narnia. decía lo Ahí mismo. es que La yo me voy a República de vivir. Narnia, Daniel. Yo me voy a vivir a la República de Narnia. Eso es Leonel- uno. Y lo segundo es lo siguiente. Nosotros seguiremos siendo, no un país, una caricatura, mientras cada quien que se encarame ahí se crea un predestinado, se crea un imprescindible, se crea un Dios y no respete las leyes. Y eche las leyes por la borda cuando le da su gana. Y nosotros normalizarlo, Entonces, que es lo que más me nosotros duele a mí. legitimar esas cosas. Eso es lo que a mí me duele, que aquí Pero, se habla con una ¿qué ligereza país de vamos eso? a vivir así? Con una ligereza impresionante. Cuando nosotros hablamos así de Danilo Medina, no nos podemos olvidar que el pacto de las corbatas azules fue un pacto que le trajo mucho trauma a este país y que la modificación constitucional que hizo el expresidente Mejía también le trajo mucho trauma al país. O sea que esta es una situación que no es nueva, que la hemos pasado varias veces y que probablemente, yo responsablemente digo que la vamos a volver a pasar. Yo entiendo que no debemos, porque si no, no estamos creciendo como país. El gobierno de la tarde.